Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida. Como siempre le damos a todos ustedes, sean todos muy bienvenidos a nuestros estudios semanales sobre la Escritura, la Palabra de Dios. Recuerden, estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos muy, pero que muy bienvenidos. Como siempre, le invitamos a nuestro estudio semanal. Qué lindo, ¿verdad? La Biblia y un rayo de luz iluminándola. La Biblia es la palabra de Dios y contiene las respuestas a las preguntas más inquietantes de la mente humana. Amén. Gloria a Dios por eso. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico con nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Lo que hacemos es escudriñar las Escrituras. Este es el logo de nuestro ministerio. El tema de hoy va a ser ya el número 160. Va a ser la parte 14 del tema la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. Como siempre, vamos a elevar una oración para implorar la presencia de nuestro Dios. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por tantas bendiciones. Gracias por la vida, por la salud, como siempre te damos. Gracias por este hermoso privilegio que nos has dado de conocer el Evangelio completo de salvación. Y te damos gracias también por darnos la oportunidad, mi Dios, de compartir con otras personas estas maravillosas verdades de la Sagrada Escritura. Suplicamos tu presencia en medio nuestro, mi Dios, tu dirección, para que todo lo que se diga y se haga aquí sea todo aprobado por ti. Más bien, mi Dios, suplicamos que pongas palabras en mi boca, de tal manera que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. Ilumínanos a todos, mi Dios. Ilumínanos el camino de la salvación. Ayúdanos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Bueno, ya vamos por el tema número 160 y continuamos con el tema de la ley moral o la ley de los 10 mandamientos. Ustedes saben que en el estudio pasado específicamente comenzamos a presentarles a todos ustedes las diferentes funciones de la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? O la ley moral. Y habíamos dicho que una de esas funciones es principalmente, el apóstol Juan nos dice allí, en su primera epístola, ¿verdad? Del apóstol Juan, en el capítulo 3, el versículo 4, y nos dice una de esas funciones, ya la habíamos discutido en la semana pasada, ¿verdad? Y nos dice que una de las funciones de la ley de los 10 mandamientos es definir lo que es ¿qué cosa? El pecado. ¿Y por qué es importante para nosotros que la Biblia nos defina lo que es el pecado? Bueno, porque a través de todos los estudios que hemos dado, nos hemos dado cuenta de que precisamente es por el pecado que entró la separación de la raza humana con Dios. Entró la condenación. Entró la perdición de la raza humana. Es decir, que el causante de la perdición de la raza humana es precisamente el pecado. Por lo tanto, Dios es extraordinariamente bueno con nosotros cuando nos presenta en la Sagrada Escritura lo que es la definición
de lo que es el pecado. Y entonces, el apóstol Juan nos dice allí sobre la definición de lo que es el pecado, y nos dice que el pecado es igual a la transgresión. ¿De qué cosa? De la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? O la ley moral. Entonces, una de las palabras que usa en una de las versiones es transgresión, pero también hay otras versiones que en vez de transgresión utilizan violación, y hay otras que utilizan desobediencia, ¿verdad? Entonces, vimos bíblicamente que el apóstol Juan en el Nuevo Testamento, para todos esos queridos hermanos que piensan que el Antiguo Testamento ya está abolido, en el Nuevo Testamento, que sí, según ellos, no está abolido, nos presenta la definición del pecado y nos dice que el pecado es la transgresión, la violación o la desobediencia de la ley de los 10 mandamientos. ¿Ven? Entonces habíamos explicado que cuando el apóstol Juan nos presenta esto, nos está diciendo que el pecado tiene una dependencia, ¿verdad? ¿De qué cosa? De la ley de Dios o la ley de los 10 mandamientos para poder existir. ¿Están viendo? ¿Por qué? Porque si el pecado es la transgresión, violación o desobediencia de los 10 mandamientos, es evidente que si se elimina por cualquier causa la ley de los 10 mandamientos, entonces no va a haber transgresión porque la ley ya está eliminada. Y al eliminar los 10 mandamientos, automáticamente se va a eliminar el pecado. Por eso es que el pecado tiene una dependencia de la ley de Dios para existir. Y no solamente tiene la dependencia, sino no solamente tiene que existir la ley de los 10 mandamientos, sino que encima de eso tiene que estar en vigencia. ¿Ves? Tiene que estar en vigencia. Eso yo espero que lo hayamos entendido. Inclusive citamos otro texto en esta ocasión del apóstol Pablo. Allí en Romanos capítulo 5, lo vamos a anotar para que ustedes lo busquen, ¿verdad? Y vean que no le estamos... Esto es un repaso porque ya esto lo habíamos dicho. Pero por si acaso para algunas personas nuevas. Allí en Romanos capítulo 5, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice que si no existe la ley de los 10 mandamientos, por alguna razón se aboliera o se eliminara la ley de los 10 mandamientos, no se podía imputar pecado a nadie. No se le hubiera podido imputar pecado a nadie. ¿Ven? Eso lo dice el apóstol Pablo. Si no existiera la ley, si la ley no estuviera en vigencia, no había manera de que nuestro Dios, que es el único que nos puede imputar de pecado, no nos podría imputar de pecado. ¿Van viendo? Y entonces, esto contradice totalmente la creencia de la mayor parte de la cristiandad, porque la mayor parte de la cristiandad dice, predica y entiende que la ley de los 10 mandamientos fue abolida, eliminada cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ven ustedes, la grafiquita que ya ustedes se conocen, lo que indica es lo siguiente. Esta es la creación, ¿verdad? Esta es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto es antes de Cristo. Esto es después de Cristo. Por aquí está el año 2024, ¿verdad?
Y entonces, nuestros queridos hermanos nos dicen, la creencia, ¿verdad?, que antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todas estas personas se salvaban guardando la ley. Y que ahora, nosotros, después de la muerte de Cristo, nos salvamos por la fe y la gracia. Que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, se supone, dicen ellos, que el Señor abolió la ley, ¿verdad? Abolió la ley. Ahora bien, si nosotros analizamos lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que si no hay ley, no se puede imputar pecado, definitivamente, mis amados hermanos, significa que si el Señor Jesús abolió la ley cuando murió, esto significa que desde que el Señor murió hasta el 2024, el Señor no ha podido imputar pecado a nadie. Después de que el Señor Jesús murió, ¿ven? Es decir, que aquí han pasado ya 2024 años, hermanos, más de 2000 años de la muerte de nuestro Señor Jesús. Oigan, eso significa, si fuera verdad lo que nuestros hermanos dicen, que la ley se abolió cuando el Señor murió, significa que el Señor no ha podido imputar pecado a ninguna persona que nació después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan eso? Es decir, que si el Señor no nos ha podido imputar pecado, porque según ellos la ley fue abolida, pues entonces significa que todos somos salvos, porque no se nos puede imputar pecado. Es decir, que todas las personas que nacieron después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todos, absolutamente todos, estamos salvos. Porque Dios no nos puede imputar pecado, porque según ellos, la ley se abolió cuando el Señor murió. Y el apóstol Pablo me dice que si no hay ley, y la ley no está en vigencia, la ley no existe, no nos puede imputar pecado. ¿Ven ustedes? También presentamos la incongruencia de que esas mismas personas que dicen que la ley está abolida, ¿verdad? Que se abolió, el Señor abolió con su muerte la ley. Esas mismas personas, cuando están en campañas evangelísticas, ellos llaman al arrepentimiento, ¿verdad? Ya lo habíamos también dicho. Llaman al arrepentimiento. ¿De qué? De nuestros pecados. Y ellos dicen que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor no nos puede perdonar, ¿verdad? Y si el Señor no nos perdona, no nos puede salvar. Pero por una parte nos están diciendo, arrepiéntense de sus pecados, ¿verdad? Pero por otra parte también nos están diciendo que esa ley donde nos señala esos pecados de los cuales nos tenemos que arrepentir, ya el Señor la abolió hace 2000 y pico de años atrás. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En qué quedamos? ¿Van viendo ustedes las diferentes incongruencias con esa interpretación? Evidentemente, hermanos, es incorrecta. Eso es un sofisma del enemigo. ¿Ve? Es una herejía. Entonces, todavía es posible que alguien, ¿verdad? Diga, pero hermano, yo no sé, yo creo que todavía usted está equivocado, tú sabes, yo creo que no, que la ley, que esto, que... Ustedes saben que siempre nosotros, como seres humanos, tratamos de buscarle la quinta pata al gato y tratar de debatir y esto y aquello. Pues hermano, vamos a presentarle otro texto. Lo de nosotros es estudiar las Escrituras. Lo de nosotros es presentarle evidencia bíblica de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Esto yo no me lo estoy inventando, para nada. ¿Ok? Mire lo que nos dice el mismo apóstol Pablo.
allí en la epístola a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 8. Anótenlo, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y entonces fíjese cómo dice: porque sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. ¿Entendimos eso? Sin la ley el pecado está muerto. O sea, que el apóstol nuevamente nos confirma, mis amados hermanos y amigos, que evidentemente nuestra interpretación es correcta. Nos está diciendo que si eliminamos la ley de los 10 mandamientos, automáticamente, ¿qué pasa con el pecado? Está muerto, se elimina también. ¿Ven? Por eso es que decimos que si fuera verdad, eso de que nuestro Señor Jesús abolió la ley de los 10 mandamientos, pues abolió la ley de los 10 mandamientos hace 2000 años atrás. Pues hace 2000 años atrás Él eliminó el pecado. No hay pecado sobre la faz de la tierra. Él lo eliminó. ¿Por qué? Porque al eliminar la ley, se elimina el pecado. Oigan, yo no me lo estoy inventando. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Lo mismo, oigan, el apóstol Pablo nos está diciendo de diferentes maneras para que lo entendamos. ¿Ven ustedes? Si no lo queremos entender, pues eso es una decisión muy, pero que muy personal. Pero no hay excusa, porque el apóstol Pablo lo está presentando de diferentes maneras. Primero te dice: oye, si no hay ley, si la ley no está en vigencia, no se puede imputar pecado. Dios no le puede imputar pecado a nadie. Y ahora te dice: oye, si la ley tampoco está en vigencia, si eliminamos la ley, el pecado está muerto. Tampoco se puede imputar pecado. ¿Van viendo ustedes lo que le queremos decir, verdad? Es decir, que definitivamente esa creencia de que la ley fue abolida cuando el Señor Jesús murió en el Calvario, definitivamente es totalmente incorrecta. Eso es que el enemigo ha tratado de introducir ese pensamiento. ¿Ok? Bueno, espero que hayamos entendido. Ahora esto es un pequeño repasito. Entonces, ya vimos que una de las funciones de la ley es definir el pecado. Vamos a ver ahora cuál es otra de la función de la ley de los 10 mandamientos. Allí en Romanos capítulo 3 versículo 20 nos dice: fíjense, aquí hay dos oraciones muy importantes. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues, dice, por medio de la ley viene, ¿qué cosa? El conocimiento del pecado. Esta es otra de las funciones de la ley. La ley de los 10 mandamientos nos trae al conocimiento de lo que es el pecado. ¿Me van entendiendo, verdad? Fíjense que como habíamos dicho previamente, es otro de los textos donde nos dice categóricamente que la creencia de nuestros hermanos, ¿verdad? De que aquí en el Antiguo Testamento, o sea, antes, desde la creación hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la gente se salvaba por obras, ¿verdad? Se salvaba obedeciendo la ley de Dios. O sea, la ley de los 10 mandamientos. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Y entonces, aquí nosotros nos salvamos por fe, por gracia, ¿verdad? O sea, que había un medio de salvación antes de Cristo y ahora después de Cristo hay otro medio de salvación. Mire lo que nos dice el apóstol: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Oigan, te lo está diciendo claro. Obedeciendo la ley, ningún ser humano puede justificarse delante de él. Ni puede, ni pudo. Oigan, ningún ser humano. ¿Entendimos eso? Ningún ser humano
Y cuando dice ningún ser humano es ningún ser humano. Ni los seres humanos que vivimos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no nos podemos justificar por las obras de la ley, obedeciendo la ley. Pero como es ningún ser humano, los seres humanos que vivieron desde la creación hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tampoco se pudieron haber justificado, de ninguna manera pudieron ser salvos por medio de la obediencia a la ley. Es claro, eso ya nosotros lo hemos dicho como 1.000.000 de veces. Ese concepto es totalmente erróneo. Nuevamente, el enemigo lo ha introducido dentro de la iglesia cristiana. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Entonces, lo que sí es una función de la ley es que a través de la ley de los 10 mandamientos nos viene el conocimiento, oigan, el conocimiento de lo que Dios considera pecado. Porque eso es otra cosa. Ustedes saben que la ley de los 10 mandamientos, la Biblia nos registra que es lo único que Dios ha escrito con su propio dedo en las 2 tablas de piedra. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que no hubiera duda. El Señor nos está enviando un mensaje, nos está diciendo, oigan, esto no es cuestión de lo que a ustedes les parezca, que si ustedes creen, que si yo creo, que si a mí me parece que esto es pecado, y yo creo, bueno, yo no sé, tú sabes, yo creo que eso no es pecado. No. Él se tomó la prerrogativa de escribirlo con su propio dedo, porque Él dijo, esto específicamente es lo que yo considero pecado. Por eso fue que Él lo escribió, para que no hubiera duda, para que nadie comenzara a debatir. Esto es lo que yo considero pecado. Por lo tanto, a través de la ley de los 10 mandamientos, nos viene el conocimiento de lo que es, de lo que Él considera pecado. Y entonces hacemos la pregunta. De la misma manera que preguntamos si era importante definir el pecado. En esta ocasión nos dice que por la ley viene el conocimiento, ¿verdad?, de lo que es pecado o de lo que Dios considera pecado. Esta es otra de las funciones de la ley. Lo mismo que la definición del pecado. ¿Lo ven? Y entonces, ¿por qué esa función es importante para nosotros? ¿Por qué es importante para nosotros que vengamos al conocimiento correcto de lo que Dios considera pecado? ¿Por qué? Hermanos, porque nosotros como cristianos, como creyentes, ¿qué es lo que estamos buscando? La salvación. La salvación, la vida eterna que nuestro Señor Jesús nos ha prometido a todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es necesario tener conocimiento? La misma palabra nos dice una razón muy importante. No es la única, pero es muy importante. Proverbios 28:13 nos dice, el que oculta sus pecados no prosperará. ¿Verdad? El que oculta sus pecados. Pero el que los confiesa y se aparta, ¿entendimos eso, verdad? Confiesa y se aparta de ellos, ¿de quiénes? De los pecados. Alcanzará misericordia, o sea, esos pecados sí le van a ser perdonados. ¿Ven ustedes? Fíjense lo importante que es entonces esta otra función de la ley de los 10 mandamientos. Nos viene a nosotros, nos trae al conocimiento de lo que es, de lo que Dios considera pecado.
Y entonces, ¿por qué eso es importante para nosotros? Fíjense, el texto nos dice que para que nosotros alcancemos misericordia, o sea, para que seamos perdonados, ¿verdad? Para que podamos ser perdonados, el Señor nos presenta dos condiciones. Una es confesar los pecados, ¿verdad? Lógicamente, sabemos que para poder nosotros confesar los pecados, número uno, tenemos que tener el conocimiento de lo que es pecado, ¿verdad? Y saber y reconocer, oye, fallamos en esto, cometimos este pecado, aquel y el otro, ¿verdad? Una vez venimos al conocimiento, viene el arrepentimiento. Si es que nos queremos salvar, viene el arrepentimiento. Luego del arrepentimiento de esos pecados, es que entonces viene la confesión de los pecados. Esa confesión es a nuestro Dios. No tenemos que confesarnos delante de nadie. Es a nuestro Dios. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. ¿Ok? Confesar nuestros pecados. Esa es la primera condición. Pero el mismo texto nos dice que no es la única. Tenemos que confesarlos y tenemos que apartarnos. ¿Entendemos eso, verdad? Apartarnos. ¿De qué cosa? De lo que Dios considera pecado. ¿Están viendo? Oigan, ese mismo principio nos lo enseñó nuestro Señor Jesús cuando Él estaba en su ministerio aquí en la tierra. ¿Ustedes se acuerdan cuando le llevaron a María Magdalena? Al final, cuando todo el mundo se va, ¿qué le dice el Señor? Oye, ni yo te condeno. O sea, yo te perdono. No te voy a condenar. Pero la dejó ahí y le dijo, ok, yo te perdono, vete y ya lo que tú sigues haciendo, olvídate, no hay problema. No, le dijo, yo te perdono, ¿verdad? No te condeno. Pero vete y no peques más. En otras palabras, le dijo, oye, yo te estoy perdonando, pero apártate del pecado. Exactamente el mismo concepto, ¿verdad? El mismo concepto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros nos podemos apartar del pecado si nosotros no tenemos un conocimiento de lo que Dios considera pecado? ¿Cómo nosotros nos vamos a apartar si ni siquiera nosotros lo conocemos? ¿Ven ustedes? Es como si hubiera un precipicio y nadie nos dice que hay un precipicio. Si seguimos caminando hacia allá, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a caer. Vamos a caer en el precipicio. Pero si alguien viene y nos dice, oye, tú vas en esa dirección, ten cuenta, porque allá hay un precipicio, te puedes caer. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Adquirimos el conocimiento de que hay un precipicio. Está entonces de parte nuestra decidir si seguimos hacia el precipicio y caernos o cambiar la dirección, irnos en otra dirección para no caer en el precipicio. Pues aquí el Señor nos está diciendo eso mismo. A través de su santa ley, el Señor nos da el conocimiento del pecado. ¿Para qué? Para que nos apartemos del pecado. Y nos dice específicamente, oye, el pecado para mí, para Dios, el pecado es esto y esto. Él hace lo posible, Él nos trae el conocimiento y nos dice lo que es. Si nos apartamos, eso es una decisión personal, porque recuerden, nuestro Dios no obliga a nadie. Nuestro Dios nos quiere salvar a todos, pero Él respeta el libre albedrío que Él nos dio. La decisión de salvarnos es nuestra. ¿Ve? Por eso es que Él hace todo posible. Y nos trae el conocimiento para que nosotros, con ese conocimiento, nos podamos apartar del pecado. ¿Lo ve?
Entonces, alguien me dice, pero hermano, yo no sé eso del conocimiento y eso de apartarse y eso de saber lo que es pecado, yo no sé eso. Miren, el apóstol Pablo experimentó precisamente esta función de la ley acerca del conocimiento del pecado. Él lo experimentó y lo dejó registrado. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo y todos podamos enterarnos de que efectivamente esa es otra de las funciones de la ley de Dios. Vamos a verlo. Miren, allí en el libro de Romanos, en la epístola de los Romanos, el capítulo 7, el versículo 7, escrita por el apóstol Pablo. Mire lo que dice. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario. Mire cómo dice. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. ¿Ven ustedes? Oigan, más claro no canta un gallo. El apóstol Pablo nos está diciendo, yo no hubiera conocido lo que Dios considera pecado si no hubiera leído en la ley de los 10 mandamientos. Mira, específicamente, esto es pecado y aquello otro es pecado. ¿Ven ustedes? O sea, que esa función de la ley, el apóstol Pablo la experimentó en su vida. Y entonces mira cómo sigue diciendo. Y te dice un detalle. Te dice, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. ¿La qué? La codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Oye, el apóstol Pablo encima de eso te dice, mira, negrito, para que tú no tengas duda. O sea, porque como a nosotros nos gusta, como decimos, buscar aquí, buscar allá y tratar de, ¿verdad?, de desviar la cosa y una cosa. Mira, para que tú no tengas duda, negrito, yo te voy a decir y te voy a citar uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos. La codicia, 10º mandamiento. ¿Ven ustedes? Para que tú sepas que yo estoy hablando de la ley de los 10 mandamientos. Y esa ley de los 10 mandamientos fue por medio de la cual yo vine al conocimiento de que la codicia era pecado. Si no hubiera sido por la ley, yo no supiera que la codicia era pecado o que Dios la consideraba pecado. Oye, ¿tú sabes qué? Si no hubiera sido por la ley, yo me hubiera perdido. No porque por guardarla uno se salva. No, porque por no obedecer la ley uno peca. Y el pecado es lo que nos lleva a la condenación. ¿Me van siguiendo lo que queremos decir, verdad? Es decir, que el apóstol Pablo, hermano, con este testimonio, estuvo así, de perderse, prácticamente, porque él no conocía que la codicia era pecado. ¿Quién sabe cuántas veces él codició en su vida? Hermanos, ¿cuál es el mensaje que el apóstol Pablo nos trae aquí? Por experiencia propia. Nos dicen, oiga, es importante que ustedes sepan que la otra de las funciones, vamos a poner la segunda función de la ley, de los 10 mandamientos, es traernos el conocimiento de lo que Dios considera pecado. Porque a mí me pasó, yo no sabía que la codicia Dios la consideraba pecado. Mire, cuando yo vi en los 10 mandamientos que la codicia Dios la consideraba pecado, ¿qué yo hice? Yo reconocí que yo había codiciado. Yo me arrepentí de ese pecado. Yo confesé ese pecado. Y tengo la seguridad de que mi Dios me ha perdonado porque mi arrepentimiento fue sincero. Mira, así como la ley de los 10 mandamientos
me ayudó a mí a conocer lo que Dios considera pecado. Me llevó a mí al conocimiento, al arrepentimiento, a la confesión del pecado y, lógicamente, al perdón del mismo. De la misma manera que me ayudó a mí, te puede ayudar a ti. Por eso es que el apóstol Pablo lo dejó registrado. ¿Están viendo? Esa es otra de las funciones de la ley de los 10 mandamientos. Ok, espero me hayan entendido, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo nos presenta su propia experiencia. No estamos inventando, estamos presentando. Búscalo en su Biblia, en su respectiva Biblia, hermano. Ahora bien, queremos presentar ahora, ya que estamos hablando de la ley y estamos en el capítulo 7, hermanos, el capítulo 7 está hablando de la ley de los 10 mandamientos y ustedes ven, está citando uno de los mandamientos. Ahora bien, más adelante, en este mismo capítulo, el apóstol Pablo hace una expresión. Y esa expresión que el apóstol hace es muy diferente. Muy diferente. Y hasta cierto punto es totalmente opuesto a lo que la mayor parte de la cristiandad piensa precisamente acerca de la ley de Dios. Ustedes saben que cada vez que le presentamos a cualquier querido hermano cristiano de cualquier denominación y le decimos, no, porque tú sabes la ley, no, ¿la qué? La ley de los 10 mandamientos, no, olvídate de eso, eso está abolido. No, hermano, mira, aquí dice, no, eso de la ley, eso era para los judíos, olvídate de eso, a nosotros eso no nos aplica. Pero hermano, mire, es que aquí te dije que la ley está abolida. Yo creo que la ley está abolida. ¿Están viendo? La ley no nos sirve. Ya, el Señor Jesús cuando murió en la cruz, cogió la ley, ¡pah!, y la echó al zafacón. Olvídate, ya eso no sirve. Ese es el concepto de la gran mayoría de la cristiandad, ¿verdad? Sobre la ley de los 10 mandamientos. Quiero compartir con ustedes el concepto del apóstol Pablo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo considera la ley de los 10 mandamientos? Este es el capítulo 7. Lo van viendo, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 7. Vamos al mismo capítulo porque está hablando de lo mismo. Pero en esta ocasión, el versículo 12. O sea que no estamos buscando ni otra epístola, ni estamos buscando Viejo, Nuevo Testamento. No. Exactamente el mismo capítulo, unos textos más adelante. Mire cómo dice. Concluimos pues, después del análisis que hace el apóstol Pablo, concluye y dice que la ley es ¿qué? Santa. ¿En serio? La ley es santa. Que el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Entendimos eso, verdad? No lo estoy inventando. Busquen Romanos 7:12. Lo dice. La ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Qué curioso, ¿verdad? Qué paradoja. La cristiandad dice que no sirve la ley. Eso fue abolido, eso es para los judíos, olvídate eso. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no, la ley es santa. Santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ok? Cualquier hermanito me puede decir, pero hermano Pedro, es que eso lo escribió el apóstol Pablo, y cuando el apóstol Pablo escribió eso, pues todavía el Señor estaba, y pues la ley, pues como el Señor estaba, pues la ley todavía estaba en vigencia, pero después que el Señor murió, no, eso se abolió. Fíjense un detalle, hermano, fíjense un detalle. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la ley de los 10 mandamientos, y ya dijimos que está hablando de la ley de los 10 mandamientos porque en el versículo 7 citó la codicia, que es uno de los mandamientos. Habla en tiempo presente. Fíjense, el apóstol Pablo nos dice, no, porque la ley fue santa. El mandamiento fue santo.
justo y bueno, ¿verdad? El apóstol no dice eso. No habla en tiempo pasado. El apóstol habla en tiempo presente. Continuo. Es santa, es santo, es justo y es bueno. Tiempo presente. Oigan, ¿qué el apóstol Pablo está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo, esa ley que yo estoy hablando de los 10 mandamientos, continúa estando en vigencia. ¿Verdad? Continúa estando en vigencia. Y entonces cualquier hermanito que me dice, no, el apóstol Pablo y esto y aquello. Oye, ¿cuándo dice la cristiandad que fue abolida la ley? ¿En qué momento fue, dicen ellos, que fue abolida? Con la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús murió en el Calvario, ahí se eliminó la ley cuando murió. Ok, pues vamos a hacer un experimento, vamos a corroborar una cosa. Eso es historia, esto aquí, o sea, la historia, esto no falla. 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. ¿En qué año murió nuestro Señor Jesucristo? Bueno, depende a quién usted le pregunte, ¿verdad? Ustedes saben, la mayoría de ustedes deben saber, y si no lo saben, yo se lo digo. Hay una diferencia de 3 años. ¿Por qué? Porque algunos teólogos dicen que el Señor murió en el año número 30 de la era cristiana, ¿verdad? Hay otros que dicen que murió en el año 31. Hay otros que dicen que murió en el año 33, ¿verdad? Vamos, para fines de matemática, a tomar el periodo más largo. ¿Cuál es el periodo más largo? En el año 33. Este es el año, ¿verdad? Año 33. Miren lo que estamos diciendo. El Señor, en realidad, murió aquí en el año 33 de la era cristiana. Cuando el Señor fue crucificado y murió, hermanos, estamos tomando el año 33. Yo sé que no fue en el año 33. Yo sé que fue en el año 31 de la era cristiana, ¿verdad? Pero estamos diciendo que para efectos de, como la mayoría de la cristiandad piensa que fue en el año 33, pues vamos a tomar eso como bueno, porque lo que queremos es hacer una operación matemática sencilla. Para saber si el apóstol Pablo, ¿por qué estaba hablando en tiempo presente? ¿Van viendo? Eso es todo lo que queremos. Yo sé que murió en el año 31 de nuestra era cristiana, ¿verdad? Tanto lo dice la historia, lo corrobora la Biblia y las profecías. En el año 31, cuando buscamos las profecías, vemos que exactamente en el año 31 fue que murió nuestro Señor Jesucristo. Específicamente la profecía de las 70 semanas. Pero vamos a tomar como bueno el año 33, ¿ok? Entonces, si el Señor murió en el año 33, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? ¿En qué año el apóstol escribió la epístola a los romanos? Para saber si el Señor había muerto o no había muerto, ¿verdad? Porque él está hablando en tiempo presente. Cualquiera dice, no, pues la epístola a los romanos tiene que haberse escrito antes del año 33. Porque si no, el apóstol Pablo tenía que decir, no, porque la ley fue santa, la ley, el mandamiento fue santo, porque ya está abolida, ya no está en vigencia. Pues, vamos a mostrarle entonces, ustedes saben que a mí me gustan muchas versiones de la Biblia. Esta versión de la Biblia nos trae precisamente el año en que fue escrita cada libro. ¿Lo puedes coger de ahí? Sí. Esta es la epístola de los Romanos. ¿Ahí? ¿En qué año dice que fue? 58. 58 de nuestra era cristiana. Y coges bien el año ahí, ¿verdad? O sea que los hermanos allá que están viendo,
entienden y saben, hermano, esto cualquier Biblia que traiga el año en que fue escrita, se lo va a decir. Fue en el año 58. ¿Ven ustedes? Este es el año. Año 58 fue escrita la epístola a los romanos. El apóstol Pablo escribió esa epístola en el año 58. El Señor, estamos tomando que murió en el año 33, ¿verdad? Es decir, que hay una diferencia de ¿cuánto? De 25 años. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos y amigos? Que para cuando el apóstol Pablo escribió su epístola a los romanos, hacía 25 años que el Señor había muerto. ¿Entendimos eso, verdad? Cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos, hacía 25 años. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo escribió en el año 58 y el Señor murió en el año 33. Hay una diferencia de 25 años. Hacía 25 años que el Señor Jesús había muerto para cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola. Oigan, 25 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos está diciendo que la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, es santa. Que los mandamientos que el mandamiento es santo, es justo y es bueno. En un presente continuo. Es ahora. Es decir, que 25 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo sabía y estaba consciente de que la ley de los 10 mandamientos todavía estaba vigente. Alabado sea mi Dios. ¿Entendimos eso? ¿Por qué el apóstol Pablo habla en un presente y no habla en pasado? Pues precisamente porque el apóstol Pablo sabía y conocía que la ley de Dios no había sido abolida con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él lo sabía. Eso es una mentira del diablo, de que la ley fue abolida. Eso es una mentira. Hermanos, la ley de los 10 mandamientos estaba tan vigente en el año 58 cuando el apóstol Pablo escribió, como ahora en el año 2024, en este año en que estamos. Continúa estando vigente. Nuevamente, mis amados hermanos, otra evidencia bíblica. Evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia. Oigan, no es peor ciego que el que no quiere ver. La ley de los 10 mandamientos continúa vigente hoy, 2024. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Recuerden, lo que pasa... Vamos ahora a eso. Hay un texto, unos textos muy importantes que es lo que vamos a discutir en el tiempito que nos queda. Ustedes saben que nosotros siempre le hemos traído a ustedes que el concepto de que antes de nuestro Señor Jesucristo la gente se salvaba por la obediencia a la ley, eso es también un sofisma del enemigo. Eso es mentira. Que el Señor siempre ha tenido un método para salvarnos a todos. Un solo método. A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Ellos se salvaban por fe y nosotros nos salvamos por fe. Todos los que se quieran salvar se van a salvar por fe. No hay otro medio. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y seguimos hablando del apóstol Pablo. Romanos capítulo 3, los versículos 28 al 31. Mire lo que dice, hermano. Sigan lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Porque, esto es el apóstol hablando. Porque sostenemos, lo que él siempre ha sostenido, que todos
¿Cuántos? Unos pocos. No, los del Señor Jesús para acá. Todos somos justificados por la fe. ¿Entendemos eso? Y no por las obras de la ley. Lo mismo que estamos diciendo. Todos somos justificados por la fe y ninguno es justificado por las obras de la ley. Y fíjate lo que sigue diciendo. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? Para aquellos que piensan que los judíos tienen preferencia delante de Dios. ¿No lo es también de los gentiles? Y él mismo se contesta, sí, también es Dios de los gentiles. Oigan, el mismo Dios que tenían los judíos es el mismo Dios que nosotros tenemos. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Jehová Dios es el mismo Dios. Entonces, mira lo que sigue diciendo. Pues no hay más que un solo Dios. Él, ¿quién? Dios justificará por la fe. ¿A quiénes? A los que están circuncidados, o sea, a los judíos. A los judíos. Justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe, ¿a quiénes? A los que no lo están, o sea, a nosotros los gentiles. ¿Ven ustedes? Es el único medio que Dios nos justifica, a través de la fe. Nadie, absolutamente nadie puede ser justificado por la ley o por cualquier otra cosa, únicamente por la fe. Y miren lo que dice el versículo 31. Quiere esto decir, hermanos, quiere esto decir, el hecho de que todos, absolutamente todos, somos justificados por la fe, quiere esto decir que anulamos la ley con la fe. O sea, que cuando llegó la fe, se anuló la ley. Mire lo que dice el apóstol Pablo. De ninguna manera, más bien, confirmamos la ley. ¿Están viendo? Más bien, confirmamos la ley. Qué palabra maravillosa de nuestro Dios. La Biblia es una cosa maravillosa, una fuente inagotable de conocimiento. Miren, el enemigo ha introducido dentro de la cristiandad, ¿verdad?, de que la ley y la fe están en pugna, de que no se llevan. Eso lo ha introducido el enemigo, de que están en pugna. No, porque aquellos eran salvos por la ley, pero nosotros somos salvos por la fe, tú sabes, porque es diferente, está en pugna, eso está en pugna. Y lógicamente, si como ahora nosotros somos salvos por la fe, pues entonces eso significa que entonces el Señor abolió la ley, pues ya no sirve la ley. ¿Ven ustedes? En pugna. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo aquí? ¿Invalidamos la ley por la fe? ¿Acaso la fe, el ser salvos por la fe, invalida la ley? Absolutamente dice que no. Al contrario, la confirma. El enemigo ha estado introduciendo dentro de la cristiandad que la ley de los 10 mandamientos y la fe y la gracia están en pugna. La palabra de Dios me dice que es todo lo contrario. Que la ley de Dios, la fe y la gracia se compaginan. Están en absoluta armonía. Se compaginan la una con la otra. No es que estén en pugna. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Ya lo habíamos dicho. El problema es que el enemigo ha introducido de que antes la gente se justificaba guardando la ley, pero ahora se justifican por la fe. Pero ya hemos visto en este y en innumerables estudios bíblicos que el Señor tiene un solo medio de salvar, a través de la fe. El Señor nunca ha sido la intención del Señor
salvar a nadie por medio de la ley. Para que la ley pudiera salvar a alguien, la ley tenía que tener el poder de perdonar los pecados. Y nunca fue la intención de Dios otorgarle poder a la ley para perdonar los pecados. ¿Van viendo? Esa no es la función de la ley. El enemigo lo que trata es de confundirnos y decir que la función de la ley es la misma función de la fe y de la gracia, y que por eso están en pugna. No se deje engañar. Una es la función de la ley, otra es la función de la fe y la gracia. Y como dice el apóstol Pablo aquí, se compaginan, están en total armonía, no están en pugna. ¿Van viendo? No están en pugna. La fe, el ser salvo por la fe, en ninguna manera invalida la ley. Es decir, que la fe y la gracia hoy están en vigencia. Y la santa ley de Dios, como dice el apóstol Pablo, la santa ley de Dios también está en vigencia. Y las dos se compaginan una a la otra. ¿Ok? ¿Quieren saber cómo es que se compagina la una a la otra? Le invitamos a nuestro próximo estudio. Porque la otra función de la ley nos va a decir específicamente cómo es que se compagina, cómo es que se armoniza una con la otra. ¿Ok? Hermanos, hablando de eso, cuando hablamos del próximo estudio, queremos decirles que ustedes saben que ahora pues vienen los días feriados de Navidad y muchas personas cogen vacaciones. Nosotros también pues vamos a coger unos días. Por lo tanto, el próximo estudio va a ser el año que viene, en enero, después de enero. ¿Ok? Así que de una vez les deseamos a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que nuestro Dios nos continúe bendiciendo a todos y que los esperamos entonces el año que viene para el próximo estudio. Por eso, no te quedes con interrogantes. Te invitamos a seguir escudriñando las Escrituras con nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Te esperamos la próxima semana del año que viene. No te quedes con interrogantes. Te invitamos a seguir escudriñando las Escrituras con nuestro ministerio. Recuerda que puedes ver todos nuestros estudios bíblicos en YouTube y en Facebook. Busca nuestro logo, escrito está Lucas 4.8. El Evangelio no es solo una buena noticia, hermanos. El Evangelio es la mejor noticia. Gloria sea a nuestro Dios. Así que nos despedimos hasta el año que viene. Que nuestro Dios nos continúe bendiciendo a todos.